Jesús, un hijo ejemplar. Hoy deseamos hablar acerca de la crianza de los hijos, deseamos hablar acerca de la niñez. Los que hemos tenido la experiencia de ser padres, nos damos cuenta que cuando ya está en la pancita, ¿verdad? En el vientre el niño, y cuando nace, tomamos ese chiquito y decimos, ay, qué bebé más lindo ese. Qué beba más linda esa, aunque los otros no lo vean tan lindo, para ustedes el bebé más lindo del mundo, el más lindo del universo. No hay bebé más lindo que el suyo, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? Cuando empieza a gatear, usted dice, ay, qué bebé más adelantado. Está más adelantado que los de mentira, gateó igual que los demás, pero usted cree que está adelantado. Y aprende la primera palabra en inglés y le dice hi. Y usted dice, ya mi niño habla inglés, qué mentirosos que somos. Pero es que así vemos nosotros a nuestros niños. Lo vemos como la última chupada del mango, como el último refresco en el desierto, casi digo una marca. Los vemos como lo mejor que hay. Después el niño camina y te quiebra algo. Y ya los vemos diferente. Después te inflan y te desinflan los cachetes. Los mandas a hacer algo y y después llegan a desafiarte y a cuestionarlo todo. Mami, ¿por qué me manda a hacer eso? Papi, ¿qué argumento tiene usted? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo y no ella cuando tienen hermanos? ¿O por qué no él? Y ya nosotros, aquella visión que teníamos de aquel chiquito que le decíamos, le hacíamos trompitas, haga ojitos, decimos, Señor, ¿en qué momento me lo diste? ¿En qué momento te pedí yo esto? Esto no fue lo que yo te pedí, Señor. ¿Por qué no me diste uno como el del vecino que sí se porta bien? Lo cierto es que el Señor nos dio niños sin programación todavía. Nacen con el disco duro vacío. Y Dios nos dio la responsabilidad de alimentar ese bebé que viene sin información para que sea un hijo de Dios. Cita el Salmo 127, 1 al 5. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta la tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Los hijos son, dígalo, aunque usted siente que está pasando momentos que no los soporta, son un regalo del Señor. Son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Aunque ahora las parejas ya no quieren tener tantos hijos, pero el salmista dice, dichoso aquel que está lleno de huilas. ¿Qué dice este salmista? ¿Qué dice el salmista a nosotros? Asegurémonos primero que el Señor sea el constructor de nuestra vida como padre. Segundo, asegurémonos que el Señor sea el constructor de la vida de nuestros hijos. Y si es así, lo demás vendrá como consecuencia. Si lo hacemos, tendremos descanso, dice ahí. Si lo hacemos, si el Señor es el constructor, veremos a nuestros hijos como un regalo y como una bendición. Y en momentos de angustia serán nuestra línea de defensa en los momentos difíciles. Nuestra primera línea de defensa serán los hijos. Usted cae grave y es el hijo primero que va. Esos son los hijos que han sido discipulados bien desde la niñez. Son los niños que cuando el padre envejece, un asilo es la última opción.
Son aquellos que cuando no puede levantarse son los primeros de ir a ayudarles a hacer todo lo de la casa. Porque el Señor construyó la vida de ellos. Cuando era chiquillo, ¿quién estuvo? Aquí llamamos pastoral infantil, pero cuando yo iba a la iglesia pequeño se llama ahí escuela dominical. ¿Quién fue a escuela dominical? ¿Quién? Y recuerdo que yo tenía una niña, una maestra que se llamaba doña Mila, era una adulta mayor. Y me enseñaba ahí a pintar y recuerdo que ella decía, usted tiene que pintar haciendo círculos. Seguro es que era un desastre aquello, ¿verdad? Y empezaba a hacer círculos y nos enseñó una canción que en ese tiempo se cantaba mucho. Yo no sé si ahorita se canta. No se la voy a cantar, se la voy a leer, así que no se preocupe. Decía, el hombre sabio su casa construyó, sobre la roca sólida quedó y la casa no cayó. Y usted cantaba eso, ¿verdad? Y después llegaba la señora y le cambiaba aquel rostro lindo y contento y le hacía una cara así como de enojada, de advertencia y le cantaba la segunda estrofa. Y decía, el hombre necio su casa construyó. Sobre la arena y floja la dejó. Vinieron las lluvias y el río se desbordó. Y la casa se cayó. Y uno hacía... Porque esto de edificar la casa quiere decir que la casa son ustedes y nuestros hijos. Y si la casa está sólida en Cristo Jesús, puede venir la prueba que pueda venir, que van a permanecer firmes. Usted se preocupa, ay, voy a dejar a mi hijo salir, ¿y qué va a pasar? Y si llega ahí una muchacha y le echa el cuento, como dicen los jóvenes, le echa los caballos ahí y no está muy cristiana y me lo echa a perder. O si llega la hija y llega un hombre ahí y le echa los caballos también, ¿y qué voy a hacer? Créame que un hijo que ha sido cimentado en Cristo Jesús tiene las herramientas para hacer lo que tiene que hacer, aunque papá y mamá no lo vean. Siempre que predicamos a Cristo Jesús, muchas veces vemos al Cristo Jesús resucitado, a Cristo Jesús en la cruz, a Cristo el hacedor de milagros, a Cristo el que enseñó por parábolas con mensajes sentado en el monte, a Cristo haciendo preguntas y reflexionándonos sobre nuestra situación ante el Padre Celestial y nuestra condición en el reino de los cielos. Pero ¿qué le parece si hoy echamos un vistazo al Jesús niño? ¿Me acompaña? Me parece que es el mejor ejemplo para poder criar a nuestros hijos en el temor de Dios. Acompáñeme por favor a Lucas capítulo 2 versos 41 en adelante. Ese va a ser nuestro texto central el día de hoy. Lucas capítulo 2 verso 41. Cita a Lucas, los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Hasta ahí. Primero empieza Lucas e introduce a los padres de Jesús. No a Jesús, a los padres de Jesús. En este texto. ¿Cómo eran los padres de Jesús? Resulta que en tiempo de Jesús, la ley lo que establecía era que un ciudadano, un hombre judío, tenía la obligación de ir a 3 fiestas anuales: el Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de la Pascua. Pero resulta que como Israel había sido esparcido, las distancias ya eran muy largas, no era como antes de que fueran hechos cautivos. Cuando ellos fueron dispersados ya estaban más distantes de poder llegar a Jerusalén. Entonces la costumbre era que al menos tenían que asistir una vez al año a una de las 3 fiestas. Imagínense que un día de camino, dicen los eruditos, los historiadores, que un día de camino a pie para poder ir era de 40 a 48 kilómetros.
Pero aún así, los padres de Jesús tenían la costumbre, como todos los años, de ir a esas fiestas que la ley les decía que tenían que hacer en honor al rescate. En ese caso era la Pascua, que significaba, si usted se acuerda de la película Los 10 Mandamientos, que eso hay mucha novela, por ahí algo de verdad también, muchas cosas de verdad, remembraba o nos recordaba la muerte de los primogénitos egipcios y la salvación de Israel, de los primogénitos de Israel, la Pascua. Eran padres, óigalo, que se congregaban regularmente. Eran padres que buscaban a Dios regularmente. Eran padres que aunque tenían que caminar y ahí no había taxi ni otro medio, no había bus, no había nada, llegaban a la iglesia y caminaban más de 48 kilómetros porque para ellos era indispensable ir a la fiesta que Dios había establecido. Es así nuestro sentir hoy. Buscamos a Dios porque el primer punto que le traigo hoy se llama modelaje. Lo primero que van a ver sus hijos es usted. No es el pastor, es usted en su casa. De usted depende que sus hijos disfruten la iglesia, disfruten el reino o lo aborrezcan. Porque créame ahí que a veces están muy atentos a algún comentario. Uy, vea, hoy cayó una llovizna. Hoy domingo. Lloviendo, no es tiempo de ir a la iglesia, es tiempo de entrepiernarnos entre sábanas. Así que hijos, enciérrense y pónganse audífonos, porque su mamá y yo hoy no vamos a ir a la iglesia. Y los huilas empiezan a decir, ¡qué dicha! O es lo contrario. Empiezan y dejamos todo listo el día anterior porque mañana hay que ir al culto. ¡Qué bendición! Nos vamos a encontrar con el Señor. Vamos a saludar a los hermanos. Va a haber una comunión muy bonita. ¡Qué dicha! Hoy es domingo, hoy es sábado, hoy es día de ir a ver a todos los hermanos en la iglesia. ¿Cuál es nuestro modelaje que le estamos diciendo, enseñando a nuestros hijos? ¿Cuál será? Le cuento algunas cosas adicionales que hizo José y María. Cuando usted lee el principio de Lucas, encontramos que primeramente al 8º día llevaron a Jesús a ser circuncidado porque eso era lo que demandaba la ley. Luego lo presentaron en Jerusalén porque también esto lo demandaba la ley. La ley decía que todo primogénito tenía que ser consagrado al Señor. Entonces presentaron a Jesús como la ley lo demandaba. Además ofrecieron un sacrificio porque la mujer cuando concebía se declaraba impura, como cuando la mujer menstruaba. Y tenía que ofrecer un sacrificio. Y el sacrificio lo que decía es que tenía que ser un cordero acompañado de tórtola o un pichón de paloma. Pero dice que si no tenía plata y no podía comprar el cordero, tenía que ofrecer 2 tórtolas o 2 pichones de paloma. ¿Sabe qué cuenta Lucas que ofreció María y José? Las 2 tortolitas. Una para ser quemada en holocausto y otra para ser sacrificada, degollada. Era una pareja de escasos recursos. Jesús nació en una familia de escasos recursos. Y aún así, todos los años caminaban y llevaban lo que podían comprar, lo mínimo que la ley le exigía para cumplir lo que Dios les había establecido a través de la ley de Moisés. ¿Cómo es nuestro modelaje? Créame que Dios no se equivocó de enviar a Jesús hecho hombre a ese hogar. Ellos van a ver qué hacemos. Vea, yo veo a mis hijos y veo cosas que yo digo, Paola, qué cosas tienen estos huilas. ¿Y sabe qué me dice esa mujer? Igualito que usted.
Así es usted. Ese es el reflejo de sus hijos. Esas mañitas usted la tiene. Doña Paola, qué mal y me cae. ¿Y qué razón tiene? Oiga, cuando usted como a veces no tiene cierta afinidad con alguien, tal vez es porque tiene lo mismo. Y usted se ve reflejado ahí. Y yo digo, sí, es verdad. Y hay muchas cosas que vemos porque ellos nos copian. Ellos nos ven, nosotros alimentamos eso. Tenemos nosotros que entonces ser el primer modelo para nuestros hijos. Desprendemos de todo esto que José y María eran hombres sujetos a la ley y por consiguiente eran sujetos a Dios. Además de ser un hogar de recursos limitados, donde la pobreza era evidente en el sacrificio que ofrecieron. Pero en definitiva, su sujeción a Dios no dependía de los escasos recursos ni la distancia que vivían, porque ellos vivían al norte de Jerusalén. Tenían que volar bastante pata. Como padres, ¿cómo está nuestra relación con Dios hoy? ¿Cómo está nuestra frecuencia de congregarnos? ¿Cómo está nuestro altar familiar? ¿Está levantado o está caído? ¿Cómo es el modelo nuestro hacia nuestros hijos? La niñez es el tiempo clave para que aprendan. Es el momento de enseñarles el modelo de Jesús. No se trata de venir, nació un chiquito y lo vamos a presentar aquí y como fórmula mágica, ese chiquito no se va a perder nunca. Cuando pasamos los bebés aquí, no. Ese es el inicio de un caminar en el cual tenemos que ser un modelo para ellos y nosotros mismos tenemos que despertarnos en buscar el rostro de Dios. No es casualidad que este país esté pasando tantas cosas hoy. No es casualidad. Eso es reflejo de una generación que no ha sido discipulada bien desde su niñez. Porque ahora muchas veces nos interesa que nuestros hijos sean políglotas, que hablen muchos idiomas, que sean profesionales, que sean buenos nadadores, que estén en todas las disciplinas en esta cultura interdisciplinaria, pero excluimos el discipulado de Dios de esas vidas. No está mal que lo hagamos, pero el centro de Jesús y lo demás es accesorio, no Jesús accesorio y el centro de las otras disciplinas. Por eso hoy tenemos muchos profesionales, pero incapaces de resolver las situaciones del país. Porque ya no hay valores, se han perdido. Se ha perdido el temor a Dios. Alguna vez conté que cuando yo entré el primer día, el segundo día de clases a la UCR en generales en filosofía, en el año 1900, después le digo, recuerdo que entré y me ponen a leer a Friedrich Nietzsche, El origen de la tragedia. Y en una de las partes decía, el principio de los males de la humanidad se llama Jesucristo. Esa es la basura que me pusieron a leer ahí. El otro libro que me dieron es El mito del Sísifo, de un francés, que lo que decía que la vida era como un conductor de tranvía, que va haciendo la misma ruta al mismo tiempo, que no tiene sentido, entonces es válido suicidarse. Perdón, pero qué estupidez. Pero si no estamos firmes en Cristo, nos cuentan eso y nos pegamos un tiro. Porque tenemos que ser adoctrinados y nosotros somos la primera línea de modelaje de nuestros hijos. El segundo punto que quiero compartir con usted en esta mañana es el valor de la responsabilidad. Primer punto, modelaje. El segundo punto es el valor de la responsabilidad. Ahí mismo en Lucas 2, ahora 42 al 46. No pierda Lucas 2, por favor.
Lucas 2, 42 al 46, dice, ahora sí introduce Lucas a Jesús en esta historia. Y dice que cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre, terminada la fiesta. Emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino. ¿Se acuerda cuánto era un día de camino? De 40 a 48 kilómetros. Y no se habían dado cuenta que no iba Jesús. Hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Antes que nos comamos a José y María, porque dejaron a Jesús botado, que no falta ahí cualquier pensamiento, como yo lo pensé también, le voy a comentar un poco. Resulta que para ir a las fiestas de este tipo, a estas 3 fiestas, era obligatorio para los varones, no así para las mujeres. Pero no se le prohibía a la mujer ir si ella quería ir. Por ejemplo, cuando usted lee Samuel capítulo 1, se da cuenta que Ana acompañaba a Elcaná a ofrecer sacrificio. María era una mujer llena de Dios. Y ella quería acompañar a José. Entonces hacían caravanas de donde venían. Si usted era de Caná, de Galilea, entonces hacían un grupito y se iban todos caminando hasta Jerusalén. Pero resulta que los hombres y los jóvenes iban atrás y las mujeres y los niños iban adelante. Entonces seguro los hombres iban, ¿y cómo quedó el Deportivo Jerusalén? Seguro. Y tenían ciertos temas de conversación y las mujeres iban adelante y seguro dice, ¿viste qué diondez ahí de sacrificios? Ahí no limpian nada, las doñas ahí no limpian ese templo. Entonces iban las mujeres adelante, los hombres atrás. Jesús tenía 12 años. Cuando un chico tenía de 12 a 13 años, se le denominaba ya un hijo de la ley. Significaba que ya se consideraba una persona apta para tomar responsabilidad sobre su espiritualidad. Un niño a los 13 años ya tenía que ser responsable de su propia espiritualidad. Entonces imagínese usted la escena. Va José atrás y seguro dice, como está de 12 a 13 años, seguro se fue, todavía se considera niño, anda adelante con la mamá, sigamos conversando. Y seguro María adelante decía, solamente es una probabilidad, ya tiene 12, 13 años, es responsable, está con el tata, porque ya es un hombre. Resulta que después vieron que ninguno de los dos lo tenía. Pero ¿dónde estaba Jesús? En la casa del Padre. Estaba asumiendo su responsabilidad de instrucción. Ahora la pregunta es, ¿sus hijos son responsables de su espiritualidad o usted los va a estar jalando toda la vida? Porque eso es parte de la educación, que ellos aprendan a buscar a Dios de forma independiente y dependiente de Él. Hoy me voy a decir las cosas que tengo que mejorar también. Una vez llegó mi hijo y le dijo a mi esposa, qué señora esa, que Dios la bendiga. La amo muchísimo. Ore por mí, mami. La respuesta de mi esposa, yo oro, pero si usted no lo hace, nada pasa. Usted tiene que ser responsable por orar usted, por clamar usted. Y yo por dentro, qué señora más dura esa. Pero qué razón tiene. Tenemos que aprender
a entender que nuestros hijos tienen que asumir su propia responsabilidad espiritual. Tienen que asumir su propio tiempo de oración, porque el ser jóvenes no los exime delante de Dios. Cuando el niño ya sabe discernir entre lo bueno y lo malo, cuidado. Es tiempo que él busque a Dios, porque cuando suene la trompeta, no se va a poder guindar de los pies del tata y de la mamá. Tiene que ser responsable. Ya hoy damos gracias a Dios de ver 12 personas bautizadas y muchos jóvenes. ¿Cuántas personas vienen a la iglesia, tienen 20 años, desde chiquitos los traen y no se han bautizado? Y los padres dicen, cuando Dios lo toque, y si ese tiempo nunca llega, ¿por qué no le anima a hacerlo? Dice la palabra de Dios que el que cree y fuere bautizado será salvo. Entonces te puede salir ahí el chico, porque ahora todo lo argumentan. Y el ladrón que está a la par de Jesús, ¿qué? Se fue al cielo, ¿y quién no bautizó? Él no podía, no tenía tiempo. Pero sé que si él hubiera bajado de la cruz, se hubiera bautizado. Y dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, y si usted sabiendo no lo hizo, ¿qué es? Pero hay que enfrentar, así como nos enfrentan. Hoy los chicos tienen carácter firme, pero usted y yo tenemos que tener carácter más firme que el de los huilas. No podemos doblegarnos. Tenemos que responsabilizarlos de su propia espiritualidad, para que cuando ellos se vayan a casa puedan ser hombres y mujeres exitosos, que cuando viene tiempo de prueba sabe que están en la casa del Padre, como estuvo Jesús. El tercer punto, y creo que el medular que quiero compartir con usted: primero, modelaje; segundo, responsabilidad; y tercero, discipulado. La niñez es el tiempo ideal de discipular a los hijos. ¿Sabe cuál es el mejor tiempo de aprender un nuevo idioma? Cuando son niños. Cuesta menos, lo absorben más, ven un aprendizaje más natural. Pero como repito, vivimos tiempos donde a veces nos interesa que nuestros hijos aprendan de todo, pero no hay tiempo para un discipulado real en ellos, que les salve la vida después. Usted se encontrará un montón de profesionales casados, pero que sus matrimonios son endebles y rápido terminan divorciados. Usted verá muchas personas, usted verá a médicos, usted ve a médicos. Yo fui una vez, yo conté una, voy a contar otra, un médico que saliendo, usted va después de los hospitales, cuando salen y se ponen a fumar. ¡Qué contradicción! Violentando su propia enseñanza a los pacientes. Como una vez conté, fui ahí a la Marcial Fallas y me atiende una enfermera y me dice, bien gordita, y me dice, tiene que bajar de peso. Y yo le dije, usted también. Tenemos un montón de situaciones en las cuales vemos una carencia de discipulado en las personas. Continuando, 2:47 y la primera parte del 48, cuando Jesús estaba en ese preguntas y respuestas con los fariseos, con los maestros de la ley, dice: todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Cuando usted y yo discipulamos a nuestros niños, llegará el momento que nos van a sorprender, que nos vamos a admirar de ellos. En la época de Jesús, aproximadamente en 75 antes de Cristo, ya se habían instaurado las escuelas elementales, que eran obligatorias a partir de los 6, 7 años de edad.
Entonces entraba el chico y lo primero que le daban era teología. Pero antes que entrara a la escuela ya tenían que aprenderse de memoria y recitar todos los días Deuteronomio 6:4. Tenían que recitar varios salmos elementales y tenían que saber lo esencial de la Torá. Eran adoctrinados. Cuando llegaban a la escuela, ya el maestro daba por un hecho que eso elemental lo sabían. Entonces complementaban su educación con un oficio. Sabían lo que era Jesús, lo que era Dios, lo que era la ley. Jesús no sabían en ese momento lo que era Dios, lo que era la ley. Y sabían hacer un oficio. A partir de esa edad al niño se le enseñaba que tenía que aprender a hacerse responsable por sus asuntos espirituales para que cuando llegara a tener 12 años él se pueda desprenderse de sus padres y ser espiritualmente responsable. Era lo que llamaban un bar mitzvah. No es un bar de bar, ni crea. Eso significa en español hijo de la ley. Los apuntaban para que a los 12 años fueran capaces de ser responsables de su espiritualidad a través de un discipulado. ¿A dónde estamos nosotros apuntando a nuestros hijos? ¿Sabe qué dice Proverbios 22? Enseña a tu hijo el camino desde pequeño y cuando es viejo no se va a apartar. Si se apartó, algo pasó. Y tenemos que ser humildes para detectar qué pasó y empezar a clamar y no repetir la historia, porque algo pasó. Algo tuvo que haber pasado. Y aquí hoy no estamos para ver qué hicimos mal, no, estamos para que el Señor permita restaurar lo que no ha estado bien. Y para que aquellos que tienen niños pequeños no repitan las historias de errores que nosotros hemos cometido. Eran responsables, se les enseñaba a leer y a escribir solo algunos, los más brillantes. Entonces usted ve esto en la vida de Jesús. Dice Deuteronomio 6:4-9, que era lo que le enseñaban a los chicos. Ellos solo el 4, que es congruente con el primer mandamiento que nos pidió Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Deuteronomio 6:4-9 dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. El chico no dudaba de que Dios existe, no lo dudaba porque desde pequeño, hoy muchos lo dudan y preguntan. Pero desde que se levantaba, desde que el niño aprendía a hablar, se le decía: apréndase Deuteronomio 6:4 porque solo hay un Dios. Y si alguien le viene con una idea, usted va a saber que sí existe Dios. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero vea lo que dice. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbalas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. En otras palabras, métale la palabra por todo lado y en todo tiempo. Eso es lo que enseña la palabra. Yo no puedo enseñarle a usted otra cosa. Eso es lo que dice. Tenemos que disipularlos. Tenemos, aunque te inflen los cachetes, tenés que perseverar en disipularlos en la palabra, porque la palabra es viva y eficaz. Y aunque te inflen los cachetes, algo está haciendo en el corazón de ellos. No desmaye en la batalla, no se desanime, porque la palabra es poder de Dios para salvación. No desanime, es como una espada que penetra. Alexander Cabezas Mora, un teólogo, profesor de CEPA,
Y con un llamado claro a la niñez internacional, escribió un libro, Oración con los ojos abiertos. Y en el 2007 él plantea lo que va a ser la generación que él creía en el 2007 según lo que veía en la iglesia y lo que iba a ser las generaciones futuras. Entonces él dice, el modelo para hoy de la iglesia tiene que ser este. Para que usted lo tenga o sea conocimiento suyo, el consejo liderado por nuestro pastor Marco y Jackie, hay un eje primordial en nuestro plan estratégico que es el eje de niñez. Porque entendemos que nos tenemos que invertir en niñez en los próximos años. Este hombre cita textualmente y hace un cuadro comparativo de la iglesia presente en aquel momento y la iglesia que él proyecta en el futuro. Y pone 3 puntos. Dice, si invertimos recursos en las niñas y los niños y la adolescencia, esa persona tendrá más posibilidades de cumplir con el propósito de Dios para su vida. Segundo, podrá utilizar los dones que Dios le dio para desarrollarse integralmente. Y tercero, de adulto será un cristiano maduro, doctrinalmente sano y sólido, con la capacidad de apoyar a la congregación. Ese es el modelo que tenemos que plantar en la niñez, apuntar a eso. Pero la realidad que él se encontró en el estudio que hizo de iglesias es este. Hoy nos encontramos adultos, oiga. Se aparta de la iglesia y solo vuelve cuando tiene problemas serios o su vida está casi destruida. No tuvimos tiempo de discipularlo, sus creencias no son tan firmes. El discipulado que se empieza de adulto es más difícil, más largo y más costoso. Y este niño, cuando sea adulto, será más demandante de acompañamiento, de consejería, de ministración, de orientación. En vez de ser un líder que apoya a la congregación, se vuelve demandante de atención. ¿En dónde estamos? ¿En hijos que ya sirven a Dios y se dan por otros? ¿O en hijos que pasan pidiendo ayuda toda su vida y nunca se invirtieron? ¿O nosotros mismos? ¿A qué modelo de iglesia queremos apuntar? Al que se multiplica y es capaz de defender los valores de cristianos en medio de un mundo con tanta presión a no cumplirlos. O personas que siempre dicen, pastor, ¿me puede dar consejería, por favor? Con mucho gusto. Pero pasa 6 meses, pastor, ¿me puede dar consejería? Vieras que es el mismo tema, con mucho gusto. Y pasa de nuevo, es que no he podido resolver, incapaces de tomar decisiones de vida. Pero eso se logra cuando cumplimos con un discipulado efectivo. Nos quedan 2 puntos, voy a ir rápido. El 4º punto se llama sujeción. Modelaje, responsabilidad, discipulado y sujeción. Continúa la historia, dice, María se encuentra a Jesús y le dice, hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Lo regañó o angustiada o no sé. Le dijo su madre, mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Pero la respuesta de Jesús es maravillosa. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba estas cosas en el corazón. Usted puede oír esa respuesta de Jesús y puede decir, bueno, que Jesús puede ser una respuesta con tintes de insolencia. No sabe que estoy en la casa del Padre. Yo no creo que se lo dijo con ese tono. ¿No sabías que tengo que estar en la casa del Padre? Un chico y una chica que tienen buen modelaje en su hogar. Un chico, una chica que les hemos enseñado a responsabilizarse de su propia vida espiritual.
Y un chico y una chica que es discipulado en la niñez estará en la casa del Padre. Y aunque papá y mamá lo hayan perdido, él no se va a perder. Porque está con las herramientas con que puede afrontar la vida. Están nuestros hijos en la casa del Padre. Si usted no está, ¿qué pasa? Cuando están en el colegio, ¿cómo son sus conversaciones? ¿Cómo es su relación? Cuando salen, porque usted no los va a tener amarrados toda la vida. Ellos tienen que crecer en todas las áreas. Tienen las herramientas para salir. Tienen las herramientas para ser buenos amigos. Tienen las herramientas para escoger su entorno sano de amigos. Tienen las herramientas. Si usted lo hizo, tranquilo, déjelos. Están listos. Están en la casa Padre. Jesús claramente era el Hijo de Dios. Fueron a la fiesta de la Pascua, que no tenían plata por un cordero, pero simbólicamente el cordero iba con ellos. Más adelante iba a ser sacrificado. Fueron a la casa del Padre y lo que está diciendo es: ustedes son mis padres terrenales, pero mi Padre es Él. Qué lindo, un día oí una frase de un escritor que decía que probablemente cuando María tenía seguro a Jesús en brazos, usted sabe lo que es decir: mira, estoy abrazando al que me hizo, estoy abrazando a Dios, estoy abrazando al que me hizo, al que no nació y existió, sino al que siempre ha existido. Lancemos nuestros hijos a las manos de Jesús. Métalo en todo, métalo en natación, métalo en escuela de fútbol. ¿Sabe por qué aquí hay una escuela de fútbol y hay un centro educativo? Para dar una opción a la gente de tener eso, pero también tener lo fundamental. Y a veces venimos, esa es educación de calidad, y a veces no, vamos a meterlo en la sain aquel y en la sain aquella. Y menospreciamos los esfuerzos de gente profesional que están metidos con Dios y le van a dar valores a los huilas y le van a cobrar menos. Pero a veces vivimos estereotipos, perdona expresión, bien torpes. Y cuando los hijos crecen nos damos cuenta si hicimos bien o hicimos mal. Jesús no solo estaba en la casa del Padre, contestó esto, sino que dice que bajaron y Él se sujetó a ellos. Jesús no podía sujetarse a su Padre Celestial si no se sujetaba a las autoridades que Dios puso. En un país como este que nadie quiere someterse a nada, que se brincan semáforos, que quieren ver cómo, si hay un plan fiscal, vamos a ver cómo hacemos para poder crear trillos para no pagar tanto. Donde no nos gustan que nos manden, Jesús nos enseñó a someterse. Él primero se sometió a su Padre Celestial. ¿Se recuerda? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Se sometió al Padre, se sometió a las autoridades terrenales. ¿Se acuerda cuando llega los discípulos, Mateo me parece, y le dice: nosotros tenemos que pagar impuestos, Señor? Y le dice: vea la moneda. ¿De quién es la cara? El que está la moneda de César. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ve y saca de ese peso una moneda y paga el impuesto. Y se sometió a sí mismo a su palabra. Se sometió a su palabra también. Y cuando fue bautizado le dice Juan el Bautista: pero Jesús, si usted es el Hijo de Dios, ¿cómo yo lo voy a bautizar? Tenemos que hacerlo porque eso es lo justo, porque yo lo digo, yo soy el ejemplo y soy fiel a la palabra, a mí mismo. Hay que cumplirlo. ¿Cuál es la medida de una persona, de un niño que ha sido bien discipulado? Se mide cuando el niño es sujeto a sus padres. Cuando el hijo no se someta a nosotros, suenan las sirenas y suena la alarma. Algo estamos haciendo mal. En algo aflojamos. Y créame que tener carácter no significa gritar.
no significa castigar y dejarles la espalda en carne viva. No significa eso. ¿Sabe qué significa? Papá y mamá, y Robert y Paola, ¿sabe qué significa? Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Así es como tenemos que empezar a educar. Y termino con la última, crecimiento. Modelaje, responsabilidad, discipulado, sujeción y crecimiento. Lucas 2:52 dice, pero su madre conservaba estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Primero creció en sabiduría. Decidió ser responsable por su discipulado y por su preparación. Lucas 4, 16, 19 dice, lo leo rápidamente para usted. Fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Jesús sabía leer y escribir. En un tiempo en el cual la escritura se transmitía oralmente, se sentaba y yo lo contaba como un cuento y usted tenía que memorizar, pero no todos sabían escribir y leer. Jesús se responsabilizó y cuando fue adulto fue un hombre útil académicamente también. Se preparó porque fue educado, no había que jalarlo. Ay, está en 5º año, estoy pensando a ver si hago bueno, ahora no es bachillerato, es otra cosa, ¿verdad? Faro. Voy a ver si lo termino o no, lo pospongo. Ay, estamos en la universidad, no voy a matricular porque quiero comprarme ropa nueva. Jesús fue responsable, ¿por qué? Porque él sabía que era el único camino. Sabía leer y escribir. Creció en sabiduría. Creció en estatura. ¿Sabe? Ustedes dibujan a veces a Jesús y lo dibujan como finito. ¿Se lo ha visto? Como así, con un cutis, ¿verdad? Fino, con unas manos que usa crema todos los días. Pero créame que Jesús, Marcos 6:13 dice, ¿no es acaso el carpintero y el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Era carpintero. Era carpintero. La palabra griega es tecton, que significa constructor. Era alguien que no solo hacía muebles, probablemente hiciera casas. Y probablemente por su oficio él dijo, yo les haré una habitación para ustedes. Humanamente él sabía lo que estaba diciendo. Entonces en ese tiempo no habían sierras circulares, ni habían taladros. Tenía que agarrar el hacha, botar el tronco y empezar a hacer las reglas, y seguro tenía las manos llenas de callos. Era un hombre que se hizo oficioso, que su cuerpo y sus fuerzas entendió que tenía también que hacerse responsable y usarlas para provecho. Si usted tiene chicos en su casa de 30, 40 años y los ve ahí, ¿por qué no les da una ayuda y les va dando una patadita santa? Veía yo un programa de Nat Geo que decía sobre las águilas y llega una edad donde el águila agarra el aguilucho y lo echa del nido. ¿Voló o se salvó? Entonces la aguilucha lo echa y dice, Señor, en tu mano lo encomiendo. Pero nosotros, a veces ¿cómo le estorbamos a Dios? Dios quiere que desarrollen su fe, pero usted no quiere. Dios quiere que tenga consecuencias de los malos, pero usted pone su espalda para que no haya consecuencias y caiga sobre usted. Entonces ellos no aprenden a desarrollar su fe porque usted les resuelve la vida.
No se han hecho responsables. ¿Y qué va a pasar el día de mañana cuando usted y yo faltemos con ellos? ¿Qué va a faltar? En mi casa le decimos a los huilas, usted me puede decir, usted tendrá su manera, usted no tiene por qué usar la mía. Les decimos, nosotros tenemos un proyecto en una casa con una sala muy grande, la tenemos dibujada en nuestra mente, pero con una habitación nada más. Una sala donde usted venga con sus hijos, los vamos a disfrutar, pero cuando son las 8 y las 9 de la noche no va a tener oportunidad de quedarse a dormir. Para que usted entienda que sin el matrimonio tiene un problema, no hay opción B esta casa. Usted salió y jaló. No sé si lo vamos a cumplir porque a veces uno habla paja, ¿verdad? Pero eso debiera de ser. Y termino, creció en gracia con Dios. Mateo 3:17 dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. El Señor nos dirá y nos dirá eso. Hernán, este es mi hijo amado. ¿Por qué se ríe, Eva? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Esa es la expresión de un chico que es discipulado desde pequeño. Cuando crezca, no avergonzará a su madre y a su padre y honrará a Dios. Y Dios le dirá, estoy complacido contigo. Y lo último, creció con las personas. Juan 6:2 dice, y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. A nuestros hijos la gente les gustaría seguirlos. A nuestros hijos la gente les gustaría ser como ellos. Estamos haciendo las cosas bien. Si no, hay tiempo. Nunca es tarde. Póngase de pie, por favor. Papá y mamá, Dios los puso en casa porque Dios les dio un rol y a mí que no podemos dejar de hacer. Ustedes son figura de autoridad en su casa. Sus hijos no pueden mandar en su casa. Pero esa autoridad viene sobre los padres y el hijo la puede entender y la puede creer. ¿Sabe cuándo? Cuando los padres se someten a Jesús. Un padre lleno del Espíritu Santo tendrá la potestad y la autoridad de educar a sus hijos. Porque el hijo va a creer, mira lo que dice, lo vive. Lo que dice papi, yo lo voy a hacer porque lo que dice, lo vive. Voy a hacerle caso a mami porque lo que mami dice, lo vive. Pero si no vivimos, ¿qué figura de autoridad somos? No somos nada. Entonces, el llamado hoy es este. Hay dos llamados. No vamos a hacer llamado hoy, nada más vamos a orar. Pero el primer llamado es, si usted ve en sus hijos que algo sucedió mal, nunca es tarde. Pero sea humilde, busque ayuda. Los que servimos a veces o tenemos una posición que Dios nos permite servir, a veces sentimos que lo sabemos todo. Que nadie se meta con nosotros, pero nuestros hijos nos delatan. ¿Y sabe qué es lo peor? Que impulsamos a otros a seguir construyendo sobre la arena la vida de sus hijos. Porque nuestro orgullo no nos deja pedir ayuda. Este servidor ha pedido ayuda, y mi esposa, en algunos momentos. Porque hemos sentido que algunas cosas necesitaban enderezarse. Y pedimos ayuda a una buena amiga y a un buen amigo. No siga promoviendo eso, porque si no usted va a acabar un hueco en el cual sus hijos no van a poder salir. Y lo segundo es para los hijos, los que tienen hijos pequeños, no repitan la historia de los errores que otros hemos hecho. Termino con esto. Hoy en la mañana nos levantamos. Mi esposa se sentía muy mal. No sé, me dijo que iba a venir. Ahí está, gracias mi amor.
empezó a orar y ahí con mi hija, que también estaba muy enferma. Y mi hijo me contó una historia que me inspiró. Y me dice: papi, hablé con una compañera, al que tiene oportunidad le habla de Dios. Y empecé a hablarle con argumentos de todo lo que la palabra decía. Al final sus preguntas me demostraban que esa persona se interesó, pero que le decía: qué difícil es. Al final le dije: solo hay una decisión más importante que casarse, que comprar una casa, que cualquier cosa, y es aceptar a Jesús. Yo se lo muestro a usted hoy. Y usted no se preocupe cómo va a ser. Dios lo va a hacer. Él me cuenta eso, se me emposan los ojos y dije: algo hicimos bien. Como hace muchos años, esta señora doña Mila me enseñó una canción que quedó grabada en mi corazón. Y hoy entiendo que la arena no es una opción, es la roca, que es Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, venimos rogando por aquellos niños, de muchos que estamos aquí, hijos ya grandes, que nos criamos en el Evangelio, pero por alguna razón, Señor, no están aquí con nosotros. Padre, clamamos, Señor, porque ellos son tuyos, porque cuando nacieron, Señor, los consagramos a ti. Oramos, Señor, para que con cuerdas de amor los traigas nuevamente acá, Señor, y que recuerden todo lo que les dijimos desde pequeños. Tal vez en algún momento aflojamos, Señor, pero son tuyos, Padre. Y como dijo tu Hijo Jesucristo: de los que me diste ninguno se perdió, ninguno de ellos se va a perder, Señor. Padre, que así como le dijiste a través del apóstol Pablo al carcelero de Filipos: tú y tu casa serán salvos, Señor. Por favor, que esa promesa se extienda hacia nuestras familias, Señor. Recordamos cuando nos enseñaste de tu amor de padre, y aquel hijo perdido te pidió la herencia al padre sin haber muerto. Dame lo que me corresponde. Y el hijo se fue, pero el padre no lo persiguió. El hijo sufrió y comió hasta las algarrobas de los cerdos, pero el padre no lo persiguió. Pero a través de este sufrimiento aprendió y dijo: tengo que volver a la casa del Padre. Y aunque no lo persiguió, Señor, nos enseñaste que ese padre, como lo eres tú, estaba en la ventana, en la puerta todos los días con la expectativa de que ese hijo va a volver. Y esa es nuestra expectativa hoy, Señor. Y cuando regrese le vamos a hacer fiesta a Dios y vamos a decir: este es mi hijo que estaba perdido, pero ahora es hallado. Esa es nuestra esperanza y no claudicamos de que van a volver al redil, Señor. No los dejes en paz, inquiétalos, porque tú no duermes, no duerme el que nos guarda. Señor, háblales en los corazones, donde quiera que estén, Señor. Visita sus vidas, háblales en sueños, en visiones. Vuelven esos hijos que vuelvan, que sean extraviados. Tráelos, Señor, por favor, porque tu Espíritu Santo sí los puede convencer. Y a quienes tienen chicos pequeños, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser modelo para ellos. Ayúdanos a empezar a direccionarlos en responsabilizarse de su vida. Ayúdanos a discipularlos y no desmayar en ello. Ayúdanos, Señor, y veremos el fruto de que se sujetarán con amor. Y ya no nos dará miedo soltarlos, porque crecerán en sabiduría, estatura, gracia para contigo y gracia para los demás. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, bendice a mis amigos y amigas. Llévanos con bien a nuestros hogares
y que la paz de Dios sea sobre nuestras vidas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.